Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Nuestro tema de hoy es Jesucristo, el regalo de Dios más valioso que cada persona puede recibir de parte de Dios, nuestro Padre. En San Juan capítulo 3 y el verso 16, la palabra dice que Dios el Padre amó a todas las personas de todo el mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todas las personas que crean en Él no se pierdan, no vayan al infierno por causa de su pecado, mas Dios quiere y nos da a través de Cristo la vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos está compartiendo, que nos está dando cuando nos ofrece o nos revela a Cristo como nuestro Salvador. Cuando vemos eso, Dios está diciendo: yo te amo y lo que quiero es darte vida eterna. Significa que quiero que vivas conmigo por la eternidad. Eso es lo que Dios nos está dando y debemos apreciar eso. Si usted cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y lo confiesa como su Salvador, usted será salvo. En Romanos 10, el verso 9 dice esto: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted recibe del Padre la revelación de quién es Jesucristo, y usted puede visualizar o entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, y usted lo cree en su corazón, entonces usted tiene la oportunidad de confesarlo como su Salvador y usted será salvo. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y en Hechos 4, el verso 12, dice que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos, solo en Él. No hay, el verso completo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué solo en el nombre de Jesús? Porque Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo es el enviado de Dios, es el Cordero de Dios, que Dios lo envió a morir a la cruz para librarnos a nosotros de todo el pecado. Y así, al quitarnos el pecado de nuestra vida, Dios nos perdona y a través de Cristo nos da vida a través de Jesús. Y volvemos a tener comunión con Dios Padre por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual solo Cristo es el Salvador. No hay otro nombre, no hay nadie más fuera de Cristo que pueda perdonar nuestros pecados más que Él, porque Él nunca pecó. Su sangre nos limpia de todo pecado y borra toda maldad de nuestro ser. Así que si usted quiere ir al cielo con Dios Padre, ¿qué necesita hacer? Necesita pedirle a Jesús que le perdone sus pecados. Porque nadie puede ir al cielo con el Padre con pecado. Toda persona que mantiene su pecado y no es lavado con la sangre de Jesús, no puede ir al cielo, tendrá que ir al infierno. Queramos o no, un día vamos a morir. La palabra del Señor dice que está establecido por Dios que el hombre viva una vez cuando estamos en el cuerpo, y después la muerte física, y después de la muerte física el juicio. Y después del juicio la persona va a ser juzgada por Dios, y dependiendo si recibe o no recibe a Cristo, irá eternamente a uno u otro lugar. La pregunta es: ¿cuál lugar usted va a escoger? ¿Escoge a Jesús? Está escogiendo la vida eterna, está escogiendo vivir con Dios el Padre eternamente. Si rechaza a Jesús y no lo recibe, entonces tendrá que ir al otro lado donde el diablo va a estar con sus demonios y en el fuego por la eternidad. Dios no quiere eso para ninguna persona. Dios, por eso nos dio a Jesús, para que seamos salvos de todo eso. Ahora, en San Juan 14:6, si usted quiere ir al cielo, la palabra dice, Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todos necesitamos a Jesucristo. No podemos ir al cielo porque
porque tenemos un buen trabajo, no podemos ir al cielo porque damos de nuestros bienes, porque le ayudamos a alguien. No, nadie puede ir al cielo por sus propias obras. Tiene que ir y solo puede ir a través de creer en Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesús por la persona. Si la persona no se apoya en Jesucristo, no puede ir al cielo. Su pecado permanece en la persona. Ninguna obra que nosotros hacemos nos salva. No nos quita el pecado el hecho que usted sea generoso con alguien. No nos quita el pecado el hecho que usted sea una persona estudiada. Lo que nos quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Y esa sangre nos quita el pecado y nos borra la maldad. Y es la única forma de tener comunión con Dios el Padre. Dios es santo y no se puede comunicar donde hay maldad y pecado. Por eso es que necesitamos que Cristo nos rocíe con su sangre, y cuando nos rocía, nos quita la maldad y nos quita el pecado. Y cuando le quita el pecado, usted tiene comunión con Dios Padre. Es así como funciona esto. Por eso, mis hermanos y hermanas, no podemos confiar en nada que no sea Jesucristo y su sacrificio. Ninguna otra cosa que usted piense que hace o que es buena gente, etcétera, lo puede llevar al cielo. Lo único que nos puede llevar al cielo es Jesucristo. Y voy a repetir San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no pierda su tiempo confiando en su bondad, su propia capacidad o sus bienes o lo que ha hecho, pensando que quizás irá al cielo por eso. No va a ir al cielo nadie que tenga ese tipo de pensares. Va a ir al cielo todo aquel que cree en Jesucristo, porque Dios nos dio a Jesucristo para darnos vida eterna con el Padre. Sin Cristo nadie puede tener vida eterna. Y por eso, mi hermano amado y amigo, por favor, considere esto y considérelo muy bien y seriamente, porque sin duda un día vamos a tener que dejar este cuerpo, y después de esto va a venir esta realidad que hoy está escuchando. Si recibió a Jesús, usted va a estar con Dios el Padre. Pero si rechazó a Jesús mientras estuvo en su cuerpo, entonces no habrá cielo ni habrá vida eterna, sino un tormento eterno. Y habrá una separación para siempre de Dios, y las vidas van a estar con el diablo eternamente. Así que no es sabio rechazar a Jesucristo, hermanos míos, en el nombre de Jesús. Más bien debemos apegarnos completamente a Jesucristo y confiar solo en Él. No confiemos en nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que Dios envió a Jesús. Y apreciemos ese regalo. El regalo más valioso, más grande que Dios nos ha dado es su propio Hijo. ¿Y para qué? Para darnos vida eterna. Quiere decir, para que vivamos eternamente con Dios, mi hermano amado. Esa es una gloria maravillosa. Ahora, sigo en una cosa que debemos entender. Y para que Dios nos perdone, todos nosotros también debemos perdonar a todas las personas con quien tenemos resentimiento, con personas que no hemos perdonado. La condición que Dios pone para que podamos ir a la vida eterna, al cielo con nuestro Dios, Jesús dice en Mateo capítulo 6 y el verso 14, que si nosotros perdonamos las ofensas de los hombres, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará las nuestras. Y entonces, cuando la persona no perdona, automáticamente se está destruyendo a sí mismo y no puede recibir el perdón de Dios. Alguien que no perdona a aquellos que lo han ofendido a él. Así que, mi hermano y amigo, todos, si queremos y deseamos estar con Dios el Padre a través de creer en Jesucristo, debemos perdonar a todas las personas, y así, si perdonamos, Dios nos perdona. Nunca se quede con resentimientos. Perdone a las personas que le hayan ofendido, aunque nunca le pidan perdón. Usted no se quede, atrapado
pensando, si no me pide perdón, no lo perdono. Usted no debe quedarse así, usted debe perdonar, aunque nunca le pidan perdón. Yo digo, Señor, yo perdono esta vida, si en alguna manera se ofendió mi persona, aunque no lo sepa, aunque no me lo pida, aunque lo haya hecho con intención, yo lo perdono esa vida en el nombre de Jesús, para que mi relación con Dios no se corte. Es esa la razón y esa es la manera de comportarse para que no pongamos en riesgo nuestra salvación de nuestra alma. Es así como debemos hacerlo. Ahora, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, hacemos la decisión más importante y más valiosa de toda nuestra vida. Porque al recibir a Jesús, estamos escogiendo vivir eternamente con Dios el Padre, en vez de vivir con el diablo en el infierno por toda la eternidad. Cuando usted escoge a Jesús, cuando usted decide por Jesús, cuando usted decide y acepta a Jesucristo, está decidiendo vivir con Dios el Padre para siempre, por la eternidad. Pero cuando alguien rechaza a Jesucristo, sin entender, está escogiendo ir al infierno y vivir con el diablo y sus demonios eternamente. Quizás no entendamos, yo no comprendo mucho lo que es la eternidad. Solo puedo tratar de pensar que es algo que empieza y que nunca termina. Es algo que nunca termina. No lo entendemos porque estamos nosotros viviendo dentro del tiempo y aquí mientras estamos en el cuerpo, todo empieza y luego termina. Pero en la eternidad, cuando empieza, ya nunca termina. Y eso no lo comprendemos y por eso mucha gente juega con el pecado mientras está en su cuerpo, porque piensan que será un principio, pero que terminará un día. Nunca terminará. Por eso es que es tan peligroso. Es peligrosísimo de despreciar lo que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo. Quiera o no, mi amado hermano y amigo, un día vamos a dejar este cuerpo. Y yo creo, sinceramente, que todos los que ahora están ya sin el cuerpo están arrepentidísimos de su maldad y de su pecado. ¿Cuánto quisieran volver al cuerpo para decir aceptar a Jesucristo? No hay. El único tiempo de salvación es mientras estamos en el cuerpo. Cuando uno sale del cuerpo se acabó la oportunidad, mi hermano, para poder aceptar a Jesucristo. Ninguna persona se salva después de que muere físicamente. La oportunidad para ser salvo es solo mientras estamos en el cuerpo. Después que dejamos el cuerpo, vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cada uno recibirá de acuerdo a sus decisiones que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Por eso estas enseñanzas tienen el propósito de prevenir, de enseñarnos para no jugar con la oportunidad de decidir lo honesto y lo correcto para nuestra eternidad. Lo que está haciendo usted ahora, sea bueno o sea malo, usted está formando su eternidad. La gente piensa que cuando muere físicamente en su cuerpo se acabó. Es un error, es un error. Cuando la gente deja su cuerpo físico, en ese momento inicia la eternidad. Empieza lo que nunca va a terminar. Y usted tiene que saber esto para no engañarse usted mismo y no engañar a su gente. Si usted es un padre de familia, una madre de familia, y si tiene este tipo de pensar, su conducta tal vez sea un poquito descuidada respecto a Dios. Quizás dice, yo puedo hacer lo que quiera y no me pasa nada. Por ahora puede tener quizás ese tipo de pensares, pero eso no quiere decir que no le acontecerá. Recuerde una cosa, que lo que cada uno decide, uno tiene voluntad y uno decide lo que decide porque eso es lo que uno quiere. Pero los resultados de esas decisiones las recibirá la persona que lo decide. Así que no hay motivo para
culpar, es que yo estoy así por ti, o que yo soy así por tal cosa, por fulano de tal. Tú tienes una voluntad. Cada ser humano tiene una voluntad. Por eso Dios nos pone el evangelio es la predicación, y toda persona cuando lo escucha toma una decisión. La persona lo recibe o lo rechaza. Pues eso será el resultado que tendrá en su eternidad cuando venga el tiempo del juicio. Así que, mi hermano y amigo, quiero animarte que puedas notar y entender estas cosas, porque hay cosas importantes en la vida. Quizás tu carrera, tu trabajo, tu negocio son importantes, pero nunca van a ser más importantes de dónde tú vas a estar después que dejes el cuerpo. Cuando salimos del cuerpo, tu carro se quedó aquí, tu casa se quedó aquí, tu capacidad de tus estudios se quedó aquí. Nada va a ir contigo de eso. Y no te puede justificar ante Dios nada de eso. El único que puede justificarte es Jesucristo. Recuerda eso. Es el regalo más grande, más valioso que Dios le ha dado a esta humanidad. Su propio Hijo, para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Eso es Jesucristo. Eso es lo que nos da Dios a través de Jesús, la vida eterna. Quiere decir que después del cuerpo, un día vamos a resucitar, así como Jesús resucitó. Y vamos a estar con Él eternamente. No terminamos con la muerte del cuerpo físico. Para los que estamos en Cristo, la muerte física solo es un dormir, un descansar de obras, pero viene el tiempo de la resurrección, así como Jesús resucitó, y entonces viviremos con Él eternamente. Pero la gente que rechaza a Jesucristo, también sus cuerpos van a resucitarles, pero para ser llevados al infierno. Eso no es lo que Dios quiere, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Por eso la predicación del evangelio, dice la palabra en Timoteo que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno. Por eso Jesús es predicado en todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las razas, en todas las tribus. Jesús es predicado, porque Él es el que puede salvar a cada ser humano. Así que, mi hermano y amigo, seamos cuidadosos. Jesús dice en San Juan capítulo 11, el verso 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ve, hermano amado, no tenga temor a la muerte física. La muerte física no nos separa de Dios si está en Cristo. Si no está en Cristo, entonces la muerte física sí lo separa de Dios. Pero si nosotros recibimos a Jesús, aunque la muerte física venga, no nos separa de Dios. Estamos unidos con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo nos da vida eterna. Eterna, quiero que entienda esa palabra, vida eterna. Mucha gente se aflige porque sus gentes murieron y lloran demasiado porque piensan que nunca los van a volver a ver. Claro, si no recibieron a Jesús, pues sí. Pero si recibieron a Jesús, hermano amado, solo se adelantaron en el viaje, pero están seguros, están con el Señor. Y eso nos debe alegrar. Voy a leerle en Lucas capítulo 20 y el verso 37. Le preguntaron a Jesús, le dijeron que unos no creían que había resurrección. Le preguntaron a Jesús, ¿hay resurrección? Jesús les responde, voy a leerles el verso 37, pero en cuanto a los muertos han de resucitar, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Luego dice Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mi hermano amado, si tú recibes a Jesucristo, tú vives, aunque moramos físicamente, vivimos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos los que han recibido a Jesucristo.
Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre cuando recibimos a Jesús. Así que debemos estar felices y gozarte en Cristo, hermano amado. Nada nos puede separar del amor de Cristo. La palabra lo dice, ni la muerte, ni la vida, ni la necesidad, ni la escasez, ni la desnudez. Jesús no se deshace porque tú estés pasando en una tribulación. Jesús está sólido. Él no va a dejar de ser lo que es por ti si alguna cosa no va como tú quieres, si el sol se nubla, si tienes frío, si no tienes alguna cosa que necesites. Jesús no se va a deshacer porque eso te falte. Jesús es tu justicia. Jesús es tu gloria. Jesús es lo más glorioso que tú y yo tenemos. Y aunque pasen cosas a nuestro alrededor, eso no nos separa del Señor. Lo que nos separa de Dios es el pecado, mi amado. La maldad nos separa de Dios. Por eso que tenemos que aborrecer, como Jesús dice, que aborreció a la maldad. Si tú aborreces la maldad no te toca. Y cuando tú aborreces la maldad, la comunión con Dios el Padre es maravillosa con nosotros a través de Jesús y su Santo Espíritu. Así que mi hermano y amigo, este es el deseo de Dios. Voy a leerte, me gusta mucho esto que Jesús dijo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Si usted quiere vivir eternamente con Dios, acepte a Jesús como el Salvador de sus pecados. Nadie con pecado, nadie que reciba a Jesús puede ir con Dios el Padre. Así que si usted quiere ir al cielo, debe entender y reconocer que solo por medio de Jesucristo podemos ir allá, porque Él borra nuestros pecados y entonces podemos tener comunión con Dios el Padre. En San Juan 6:47 el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Así que es una maravilla. Si usted recibe a Jesús, escoge el cielo. Escoge vivir con Dios eternamente. Si lo rechaza, escoge vivir en el infierno eternamente con el diablo y sus demonios. Seamos sabios, mis hermanos. No juegue con la vida. No juegue con la oportunidad que Dios le está poniendo hoy delante de usted. Acepte a Jesucristo como su Salvador y tenga fe en Él. Y no importa si morimos o estamos vivos, de Él seremos y de Él somos. Así que si morimos o vivimos, le pertenecemos a Cristo. Jesús es el regalo más valioso que Dios Padre nos ha dado. Cuando usted y yo lo recibimos, en ese momento Dios nos hace sus hijos. Eso dice en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Sin Cristo no podemos volver a Dios. La palabra dice que si nosotros estamos en Cristo, somos hijos, y si somos hijos, también viviremos con nuestro bendito Padre en su morada. Estaremos con Dios el Padre en el cielo. Sea el corazón de Dios con usted y que usted pueda recibir a Jesús como lo más valioso que Dios le da y que lo pueda apreciar tanto que pueda proyectar su mente en el futuro. Usted no sé qué edad tenga ahora, pero estamos seguros que un día vamos a morir. Eso es de cierto. Pero ¿cuál es su esperanza después de que muera? ¿Qué es lo que usted quiere vivir allá adelante? ¿Con quién quiere vivir? ¿Con Jesús o con el diablo? ¿Quiere estar en el cielo o en el infierno? Eso depende de su decisión. Hoy usted está tomando una decisión. Oro para que usted tome la decisión de aceptar a Jesucristo como el Salvador de sus pecados. Jesús con su sangre lo rocía si usted lo acepta y le borra todos sus pecados. Y en ese momento Dios lo hace su hijo
Y si usted es hijo, usted va a morar con el Padre eternamente y para siempre. Si usted acepta a Jesús, haga conmigo esta oración. Si quiere recibir a Jesús en su corazón, esta oración es sencilla, usted la puede hacer a su manera. Solo es un ejemplo para que usted pueda expresarle al Señor a su petición y que el Señor le limpie de todos sus pecados. Puede repetir esto o usted decirlo con sus propias palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y ahora entiendo que Dios Padre me ama y que me ha dado el regalo más grande que nunca imaginé, que es Jesucristo, que es usted, mi amado Jesús, y aprecio su amor. Gracias por morir en la cruz por mí. Ahora, Señor, le pido que me rocíe con su sangre, que borre todos mis pecados y que me limpie de toda maldad. Quiero vivir con usted eternamente y para siempre, con el Padre en el cielo, con usted, mi amado Jesús, y con su Santo Espíritu, y le ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y le doy gracias, gracias, millones de gracias, Jesús, por su amor por nosotros, por amarnos. Padre, gracias por amarnos. Le agradezco su amor y aprecio su amor. Señor Jesús, lo adoro y lo bendigo por tomar mi lugar en la cruz. Señor, y también declaro que perdono también yo a todas las personas con quien yo tenía enojo o resentimiento, odio, lo que sea. Padre, en el nombre de Jesús yo los perdono, porque también, amado Padre, quiero que me perdone y que no haya ningún estorbo entre Dios Padre y mi persona, sino que su sangre, Jesús, me lave y me haga más blanco que la nieve, más que la blanca lana, ante los ojos de mi Padre Celestial. Que la paz del Señor sea contigo, en el nombre de Jesús. Amén.